Al, pas- al pastor Mateo probablemente se deje venir un día de estos para ir a comer pupusas al centro. Sí, Dios mediante, quiero hacerlo para marzo. De hecho, voy a ver si nuestro compañero José Ernesto, que es de San Miguel, a veces él viaja para San Salvador. Y voy a ver si puedo cuadrar todo para aprovechar conocer los dos de ustedes. A ver si puede coincidir la visita del Eso, sí. compañero ahí. Exactamente, exactamente. De pronto voy a estar en contacto con ustedes, con usted, Marco Antonio, para concretar la fecha, para que sepan con anticipación. Muy bien, también. Ojalá permita el Señor. Sí, yo también estoy con ganas, Dios mediante, estar ahí. Verónica Ríos, muy buenas noches. Leandro, buenas noches. Alicia, Abdón, Condori, ¿cómo están? Luis, Ushka, ¿cómo están todos? Muy bien, buenas noches, profe. Muy, muy bien. Pastor, buenas Buenas noches. Aquí noches para estamos todos. dispuestos. Buenas noches a todos los que ya están en la sala. Buenas noches. Muy bien, vamos Futuros a. sembradores. Así es, futuros sembradores. Ya son Buenas sembradores. noches, Sí. compañeros, Pastor Mati, muy buenas noches. Dios los Muy bendiga. buenas. Aquí estamos Igualmente. presentes para continuar con la lección 11. Dios Excelente. los Qué bendiga y gusto. nos ayude. Muy bien, que todos sean muy bienvenidos. Y estamos aquí en nuestro curso, El discípulo hace discípulos, parte de esta serie La palabra crece. Estamos en la lección 8, y estamos viendo hoy la fe. La fe no es una decisión, no es nuestra obediencia, sino la confianza simple en Jesús como nuestro Salvador. Y vamos a estudiar un poco este concepto, la fe, para que puedan estar cómodos enseñando este concepto a otros. Vamos a hacer algunas cosas hoy. Vamos a revisar las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver la guía del profesor para este concepto de la fe. Y espero tener tiempo esta noche para dividirnos en grupos pequeños y hacer un pequeño juego de roles en que practicamos contestando preguntas difíciles. Este es el plan para nuestro tiempo esta tarde, esta noche, pero antes de nada vamos a empezar con una oración. Señor Dios, estamos aquí y pedimos la presencia tuya aquí mientras estamos reunidos estudiando este concepto de la fe. Te damos gracias por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, esta confianza en tu Hijo como nuestro Salvador y Redentor. Ayúdanos a ver que la fe no es algo que nosotros hacemos, no es nuestra obediencia, no es una decisión, sino que es un regalo. Es la mano abierta en que podamos recibir tus bendiciones. Pedimos tu bendición sobre nuestra clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección 11, en los cuatro conceptos, la fe, y vamos a arrancar revisando las preguntas de WhatsApp. Y la primera que tenemos es una pregunta doctrinal. Estamos entrando en una conversación doctrinal para empezar. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son? Y un poquito de contexto. Jesús murió para todos. Jesús entregó su vida en rescate para el mundo. Juan el Bautista vio a él y dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Jesús murió para todos y él quita el pecado del mundo, ¿cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son? Y veo la mano de nuestro compañero Guillermo León. Adelante, Guillermo. Sí, Pastor, muy buenas noches, compañeros. Pues la diferencia está en que
Son salvos todos los que ponen su fe en Jesucristo como su Salvador. Quien no pone su fe en Jesucristo como su Salvador y su Redentor, no es salvo, no es salvo. Así de sencillo lo veo. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Y sí, es sencillo, es la fe en Jesús. Esto hace la diferencia. Jesús murió por todos, pero la diferencia en cuanto a quiénes son salvos y quiénes no lo son es la fe. Pero tenemos un poco de tiempo, entonces vamos a escuchar también la participación de Luis y luego el aporte de Arturo Flores. Adelante, estimada Luis. Buenas noches y Dios nos bendiga, hermanos y pastor. Bueno, yo tengo que la diferencia es la relación con Dios y que ya tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque al momento que le reconocen como su Señor y Salvador, en ese momento reciben el perdón de los pecados y tienen el Espíritu Santo y la vida eterna, como dije. Y en cambio, los que no creen, no tienen fe, pues siguen muertos. Esa es para mí la diferencia. Muy bien, sí, la fe es clave aquí. Y Arturo Flores de Guatemala, adelante, hermano. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos los hermanos. Sí, correcto, la fe pues es parte importante en el cristiano, mantenerla porque pues nos conduce al Señor y bueno, es un regalo que también el Señor nos da a nosotros, la fe. Pero la salvación es ciertamente Él murió por todos, pero como no todos creemos en Él, entonces no tenemos fe para creer en Él todos, entonces para unos habrá salvación y para otros no habrá salvación. Y eso pues lo encontramos en Daniel capítulo 12 creo que nos dice que algunos serán resucitados para vergüenza eterna y otros para salvación. Pero ya cuando venimos al Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, encontramos una diferencia entre una persona y otra. Y encontramos al hombre rico y al hombre pobre. No vamos a entrar en muchos detalles sobre esto, ya lo conocemos. Y sabemos que el rico, pues, fue condenado porque no tuvo el reconocimiento de la fe en él y entonces no, aunque la salvación estaba para él también, pero lamentablemente él la despreció, despilfarrando su vida en las cosas del mundo. No le alcanzó para poder llegar a una salvación tan grande. Y entonces, esa es la diferencia entre el que se pierde y el que gana la vida eterna, en que en que el que es salvo, pues va con el Señor Jesucristo para salvación eterna. Y el que es condenado va al infierno con Satanás y sus ángeles por toda la vida también, perpetuamente. Ese sería mi aporte, mi hermano. Gracias, Arturo. Y sí, a veces tenemos la oportunidad en las escrituras de ver a dos personas y una tiene fe y la otra no. Y eso vemos también en la historia que ustedes van a usar para este concepto de la fe. Dos hombres ahí al lado de Cristo en su crucifixión. Jesús está entregando su vida para los dos. Él está muriendo para los dos criminales ahí, en los dos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno no reconoce a Jesús como su Salvador. El otro sí, mira a Jesús, confía en Él y por lo tanto es salvo. No es algo que podemos, no es algo que merecemos. La vida eterna no es algo que podemos ganar, pero sí es algo que tenemos por medio de la fe. Muy bien, tenemos aquí un versículo bíblico, como mencionamos, estamos usando mayormente historias para enseñar estos conceptos, para aplicar las 4C,
para profundizarnos en una parte de la palabra de Dios y ver los detalles y su significado para nuestra vida. Ustedes van a usar Lucas 23 para la fe, pero también tenemos versículos bíblicos que a veces son de apoyo para enseñar qué es un concepto. Y aquí tenemos 1 Corintios 12:3 que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Es como maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra de Dios dice, es totalmente imposible confiar en Jesús como el Señor, decir que Jesús es mi Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede producir esta confianza en una persona, en nosotros. Pero ahí tenemos la diferencia, que alguien que sí, creo que Arturo mencionó el Espíritu Santo, alguien que sí, que tiene el Espíritu Santo trabajando en su corazón por el Evangelio, puede llamar a Jesús Señor, es decir, su Salvador. Lo que queremos enfáticamente rechazar es que somos salvos por las obras. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son? Una respuesta equivocada será las obras. ¿Por qué? Porque un no creyente puede hacer buenas obras por otras motivaciones, obras que pues, no van a agregar a Dios porque no tiene fe, pero que sí a nosotros parecen como buenas obras. Entonces, un no creyente puede ser una buena persona en los términos humanos. También no son las obras que nos salvan. Un creyente, alguien que es salvo, sí va a hacer buenas obras. Entonces, en cierto sentido, yo puedo ver a alguien y decir, bueno, esta persona dice que es cristiano y esta persona está cuidando a sus papás y cuidando a sus hijos y es un buen, eh, un buen vecino, es una buena, eh, eh, pues, un buen miembro de la sociedad. Entonces, por eso, para mí parece que es creyente, porque las obras pueden ser como un testimonio de quiénes somos, pero no son las obras que nos salvan. Somos salvos por la fe. Eh, Vamos a continuar, vamos a hacer un poco de espacio aquí para conversar un poco sobre el proyecto final. El proyecto final es utilizar la guía del profesor que he compartido con ustedes y enseñar los conceptos que nosotros estamos viendo. Hasta hoy hemos visto dos, hemos visto el pecado y la gracia. Hoy vamos a ver la fe. Hay un video breve para cada concepto. Ustedes tienen las preguntas para hacer en su estudio y con la guía del profesor, de la guía del maestro, tienen unas respuestas ahí. Estamos aplicando las 4C, ¿no? Con una breve introducción, un captar, después contamos la historia y usamos las preguntas de considerar y consolidar para estudiar la historia y al final tenemos algunas preguntas para enfatizar el sentido más básico del concepto, como qué es el pecado y quién es culpable del pecado y cuál es el resultado del pecado o qué es la gracia, qué ha hecho Dios en su gracia. Y ya pueden empezar. Algunos de ustedes tienen planes para empezar muy pronto, en el futuro cercano, excelente. ¿Cómo les va con el proyecto final? Sí, señor Luis, adelante. Yo tengo ahí una pregunta, o sea que en cada cosa en cada ejemplo, la gracia, la fe y el pecado hay que aplicar la 4C. Exactamente. Y ustedes van a aplicar las 4C 4 veces. Aplicar las 4C para cada concepto.
Oh, mm. Sí, porque yo voy a empezar uno de estos días, no sé, en esta semana, pero, o sea, es un grupo que yo ya antes hice porque antes que estaba estudiando nos hicieron también, al que quería podía hacer, reunir un grupo y ahí darle. Entonces, ahí Sí, más o menos, ajá, sino que yo estaba pensando darle una sola, todo. no, y es Más o que menos conocen la palabra, pero que como ahora me dice que es así diferente. sí, y lo que va a hacer usted, Luis, y todos es, hay una historia para cada concepto. Para pecado estamos usando algunos versículos de Mateo 5. Para la gracia estamos usando una parte de Lucas 18. Para la fe estamos usando una parte de Lucas 23. Y para las obras van a usar Juan 8. Entonces, usted va a usar una historia que tiene que ver con el concepto, aplicando las 4C para la historia, para profundizarse más en el concepto. Y todo eso tiene ahí en la guía del maestro, que vamos a ver enseguida, esta noche. Muy bien, ¿alguien ha empezado el proyecto final? ¿Alguien ha compartido uno de los 4 conceptos? Sí, profesor. Muy bien, Víctor, cuéntenos cómo le fue, cómo estuvo todo, algún consejo. Pues todo estuvo bien, ¿verdad? Impartimos las 4C, hablamos del pecado, tuvimos unas 25 personas adultos que les dimos impartimos la clase del pecado. Y ahí en ese lugar de Santa Elena, que es una obra nueva que se está abriendo, entonces tuvimos unas 6 personas que no saben leer, llevamos una maestra para que les enseñe a leer y una maestra para los niños que eran como unos 20 niños. ¿Verdad? Entonces, no, ahí estamos y ya les dijimos que para este jueves vamos a ver la gracia y el próximo jueves vamos a ver la fe y el siguiente jueves vamos a ver eh, las obras, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya entrando. Excelente, demos gracias a Dios por los 25 quienes están ahí. Usted va cada 8 días con una lección para cada uno de los conceptos. ¿Algún consejo para alguien que está apenas empezando a hacerlo, Víctor? Bueno, la gente allí que estamos son nuevos, ¿verdad? Recién convertidos y algunos que no se han convertido. Entonces, sí, le estamos enseñando pues que el pecado, ¿verdad? Debemos de buscar a Cristo para recibirle, para que nos perdone pues nuestras faltas, nuestros pecados y podamos ser hijos de Él. Entonces, eso estamos ahí, profesor. Muy bien, excelente. Y una pregunta que tiene que ver con la logística. ¿Usted usa los videos durante la clase o usted comparte los videos de antemano como un tipo tarea? No, en la clase, antes de la clase, en la introducción, el captar, hablamos de que vamos a hablar del pecado, ¿verdad? Y entonces después les puse el video en un retroproyector y después del video ya entramos con el material, ¿verdad? Yo tengo mi material que ya está lleno y entonces vamos por pasos ahí enseñándoles que ellos escriban, ¿verdad? En su material. Y así desarrollamos la clase hasta terminar, ¿verdad? Y nos llevamos una hora. Muy bien, 1 hora. Excelente, gracias. Y yo vi en el chat que Alicia ha empezado. Alicia, ¿algo que compartir? ¿Algún consejo para los compañeros
que están haciendo planes para empezar todavía. Sí, profe. Bueno, más que consejo sería, bueno, comentarle, ¿no? Lo que estoy ya empezado, o sea, es la clase que yo recibo y la clase que le voy dando. Pues yo había invitado a algunas personas, pero la verdad el que una sola persona cumplió, asistió y estoy con una sola persona, profe. Muy bien, ¿no? Y eso está muy bien. Este es el propósito de proyecto, es empezar, invitar y si queda una sola persona, vamos a continuar con esta persona. No se preocupe. Y gracias por compartir esto con nosotros, porque nos da consuelo si estamos enfrentando lo mismo. A veces escuchamos acerca de las bendiciones, muchas personas, y a veces es bueno escuchar sobre la otra realidad, que a veces, no, solamente vino una persona la segunda vez. Y, que Dios Sí, solo bendiga sus estoy con vidas. una persona y la verdad que le gustó y dice, pero si usted me va a dar solo 4 clases y después yo quiero que me siga enseñando más. Entonces le digo, claro, no hay problema. Excelente. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver la próxima semana, el curso que se llama Aprendan de mí. Y usted podría Ah, seguir impartiendo este material, bueno, para que pueda usted estar en la palabra y también estar con ella y para que ella pueda seguir creciendo con este curso que se llama Aprendan de mí. muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Y Abdón Condore, veo su mano. Adelante, díganos. Gracias, pastor. Yo voy a empezar este domingo que viene, pero como usted me ha dado el consejo de que tengo que buscar, porque el primer tema es pura ley, entonces, pero también hay que dar las esperanzas a los hermanos, entonces aún todavía me falta buscar porque es pura ley. Ahora, la otra pregunta es, hay siempre que va a surgir preguntas, si estamos en tiempo de la gracia, en tiempo de la ley, y pensando en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero si hay en el Antiguo Testamento el Evangelio como ley, ¿cómo puedo digerir un poco mejor? Porque muchos van a preguntar seguramente que estamos en tiempo de la gracia, ya no en el tiempo de la ley. ¿Cómo explicar eso? Eso me faltaría. Estoy un poco preparándome para este, no incluir siempre, ¿no? En errores que a veces no vas a poder responder, pero eso me faltaría. En cambio, para el segundo tema, yo creo que es más asequible, es más factible porque es la gracia, ¿no? Entonces, yo voy a empezar este domingo. Pero, ¿cómo me sugeriría? Esas preguntas yo sé que me puede lanzar. Claro que sí, una buena pregunta y si es necesario podemos hablar más fuera de la clase si no puedo contestar su pregunta en breve. Tratando de contestar en breve, a veces usamos un término, el tiempo de la gracia, que estamos viviendo en un tiempo de la gracia. Eso no significa que la ley no es útil en este tiempo. El tiempo de la gracia en que estamos son todos los días que el Señor nos da para estar en su palabra, para arrepentirnos, para estar creciendo en la fe. Y el tiempo de gracia es diferente para todos nosotros. Por ejemplo, para mi abuelo, él tenía un tiempo de gracia de 59 años. Ahí falleció. El Señor lo bendijo con 59 años para llegar a la fe, para permanecer en la fe, para crecer en la fe. Mi abuela, otra abuela, por otro lado, ella tiene 85, debe ser más, 87 años, un tiempo de gracia más larga en que ella tiene días para estar en la palabra. En cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sí, hay evangelio por muchísimas partes del Antiguo Testamento. En los Salmos escuchamos acerca de la misericordia de Dios y cómo Dios quisiera salvar a las naciones, a todas las personas. Muchas otras partes en que tenemos buenas noticias, evangelio en el Antiguo Testamento y también tenemos ley en el Nuevo Testamento. Entonces, la vida de todos los creyentes, la vida de la iglesia cristiana es una vida
de estar aplicando la ley y el evangelio durante los días en que aquí estamos. Gracias, pastor. Ya lo entendí. Ya, ahora hablemos fuera de la clase también para profundizarnos un poco más. Sí, 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 Ya, profesor, ya, por está alusión, bien. profesor. Sí, Víctor, adelante. ¿Algún consejito para los compañeros? Algunos que solo tienen uno o dos personas ahí, sería que yo les decía a la gente que, bueno, la gente que se reunieron, los reuníamos tal vez en yo material para unas 15 personas y me falló porque eran 25. Entonces para este próximo jueves tengo que llevar más material. Pero entonces, y les dije a ellos que inviten amigos, ¿verdad? Que inviten amigos. Entonces ahí pues uno, si tiene unos dos amigos y que el amigo lleve otra persona, otro amigo, para que pues la cosa sea mejor, pues, ¿verdad? Excelente consejo, sí, excelente consejo, sí, que los que sí están asistiendo, animarlos a invitar a otras personas. Muy bien, y veo la mano de Marco Antonio. Adelante, señor Marco Antonio. Ah, sí. Sí, Ahora sí. hola, brevemente comentar que yo tengo precisamente para viernes a una persona y para sábado a otra. El método va a variar un poco porque yo quería hacer un concepto por sesión, ¿verdad? Pero con la persona que nos vamos a reunir el sábado, vamos, como esa persona viene de un poquito más lejos y tiene un poquito más de dificultad para trasladarse, vamos a hacer el pecado y la gracia en una sola reunión, ¿verdad? Y aprovechar la reunión y la vamos a hacer primeramente Dios en dos ocasiones. Y con la persona que nos vamos a reunir el viernes, con esta persona sí lo vamos a hacer de una por una, ¿verdad? Con esta persona sí no tenemos problema a la hora de reunirnos, ya que yo me voy a trasladar a la casa de ella y ojalá que la familia de ella también pueda estar presente, ¿verdad? Eh, Esto me lleva a lo siguiente, pastor. Usted dijo que nos iba a proveer un formulario para, eh, yo no sé qué tipo de información va a requerir para dejar evidencia en las reuniones, porque es importante tomar los nombres de las personas que han estado presentes en la reunión, ¿verdad? Y si no se toma en el momento, puede hacer que una persona asista a una de las reuniones, pero a la siguiente no asista cuando se trabaja en grupo, ¿verdad? En el caso mío, yo tengo la invitación para una sola persona, pero tengo la esperanza de que esta persona lleve a otra. Entonces, si no le tomo yo el nombre en ese momentito, pues se me puede olvidar. Tengo que llevar el formulario listo, pues, ¿verdad? Para tomar el nombre de la persona y quizás el teléfono, el WhatsApp de ella y estar en contacto. Eh, yo ya compartí los videos con estas personas, ya los compartí y lo hago para abreviar un poquito la reunión, pues, ¿verdad? Para hacer un uso más eficiente del tiempo y de esa manera eh, que ellos puedan eh, ver el video las veces que quieran, pues, ¿verdad? Y así sentirse como más confiados a la hora de la reunión. Ese sería mi comentario y mi solicitud al mismo tiempo. Si nos va a dar un formulario, pues le rogaría que lo pusiera en el grupo correspondiente. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Marco Antonio. De hecho, me toca dejar el formulario ahí con ustedes porque algunos de ustedes han empezado. Aquí les comparto aquí la pantalla con el formulario. Tenemos algunas columnas. No es necesario llenar cada columna, pero por lo general estamos pidiendo que nos compartan
ustedes los nombres de los participantes, la fecha del estudio, los conceptos estudiados, como el 14 de febrero estudiamos la gracia y el 21 de febrero estudiamos la fe. Preguntas o hay un espacio para comentarios y también, por ejemplo, Alicia mencionó que la integrante en su estudio quisiera seguir estudiando. Entonces ahí, si ustedes tienen alguien que tienen interés en seguir estudiando, puede poner sí ahí. Y eso nos ayuda para tratar de orientarlos en el uso del curso Aprendan de mí. Si podemos ver, ok, es que Alicia sí tiene alguien, o Marco Antonio tiene dos que van a, que quieren seguir estudiando con él para que nosotros pongamos pilas en orientarlos en cómo usar el curso Aprendan de mí. Muy bien. Guillermo, y de eso voy a dejarlo en Word y en este PDF en el grupo que tenemos. Guillermo León, adelante. No lo escuchamos. El micrófono suyo está en silencio. Ya, ahora sí me escucha. Perfecto, sí, adelante. Sí. Sí, pastor, vea, si bien es cierto que todo debe estar fundamentado en la palabra de Dios, que debemos conocer las historias bíblicas, los pasajes bíblicos, sobre todo entenderlos con los métodos que nos ha dado la Academia Cristo, con el método de las 4C, sí es muy importante que siempre estemos basados con la palabra de Dios. Pero hay algo que me parece a mí muy importante porque yo pasé por ciertas dificultades cuando empecé a conocer la palabra de Dios. Y la dificultad era que está muy bien, sabemos que el Espíritu Santo hace la obra, sabemos que debemos eh, aplicar la fe en Jesucristo, que el Espíritu Santo es el que hace el proceso, pero también me parece importante que cada uno hable de sus procesos. ¿En qué sentido? Porque todos llevamos un proceso y tenemos unas experiencias en la vida al lado de Dios y al lado de Jesucristo, al lado del Espíritu Santo, pero también me parece importante que compartir con los alumnos, con los que nos van a escuchar, compartir nuestros procesos. ¿En qué sentido? Porque a mí me pasaba, yo no entendía muchas veces cómo se llega. O sea, no conocía los procesos de nadie, pero yo veía que mucha gente tenía sus buenas relación con Dios. Pero me parece importante que uno le comente también del proceso de uno, porque en la vida del cristiano es una lucha, es un proceso que requiere tiempo, es un proceso que nos enseña y que a través de las caídas o recaídas y lo que tenemos, vamos creciendo. Entonces me parece importante que la experiencia personal, sin abandonar la palabra de Dios, sin abandonar la escritura, sin dejar de basarnos en todo lo que la escritura dice, pero es bueno compartirle a los que van a ser nuestros alumnos, compartirles de esas cosas, para que ellos entiendan que la vida cristiana es una lucha, que la vida del cristiano no es simplemente leer el pasaje y ya no, es un proceso grande y eso me parece importante tenerlo en cuenta. Y eso lo comento para que nos apoyemos en eso porque yo sé que eso redunda en beneficio para las clases. Muchas gracias, pastor. Sí, no, muchas gracias, Guillermo. Y eso tiene que ver también con creando un ambiente positivo, rompiendo el hielo en las clases en vivo, reflejando la humildad. Queremos tratar de, pues, decir que sí, hemos estudiado y vamos a aplicar un método sano para ver qué dice la palabra de Dios. Pero a la vez no voy a estar aquí diciendo que yo soy experto y lo que yo digo es siempre, bueno, que no queremos que nosotros seamos el protagonista, ¿cierto? Nosotros somos siervos humildes del Señor para compartir lo que la Biblia dice,
y compartiendo un poco sobre nuestra experiencia puede ser útil para reflejar esta humildad y entonces crear un buen ambiente para el aprendizaje. Hoy, También, discúlpeme, Pastor Matthew, también es bueno que ellos vean la convicción en uno. Vean que uno tiene una convicción real, auténtica, y que no se creen como, que no se quede eso como en duda o sea, que ellos vean que uno sí está convencido de lo que está tratando. así es, sí, exactamente, sí, exacto. Y la convicción puede manifestarse de formas diferentes para todos nosotros. Algunos de nosotros podemos ser muy expresivos, algunos de nosotros tal vez más reservados, pero si queremos reflejar que tenemos amor por nuestro Salvador y sabemos que nuestro Señor nos ama, y esta convicción es muy importante. Muy bien, gracias Guillermo. Voy a compartir la pantalla aquí y vamos a echar un vistazo a la guía del maestro para el concepto la fe. Para captar la atención, tienen el video y también hay esta pregunta: ¿qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? Una oportunidad para practicar un poco, para captar la atención. Y la verdad es que no sabemos mucho. Sabemos que era un criminal, recibió la pena capital por sus delitos, eh, pero no sabemos mucho más. Podemos ver su fe por las palabras dichas a Jesús antes de morir. No sabemos exactamente cuáles fueron sus delitos, qué hizo para merecer la pena capital. ¿Tenía familia? No. ¿Era creyente? ¿Cayó de la fe? ¿Nunca tenía fe? ¿Iba a la sinagoga en su juventud? No. ¿Escuela dominical? Sí, no, no sabemos. Pero podemos ver su fe por sus palabras dichas a Jesús antes de morir. Y esta es para introducir el tema. Vamos ahora a estudiar usando las 4C. Nosotros no en este momento por tema de tiempo, pero así es el paso de captar aquí para presentar el texto bíblico, Lucas 23, 39 a 43, y los pasos de considerar y consolidar. Tienen las preguntas y ustedes ya saben bien estas preguntas y tienen unas respuestas. Por ejemplo, aquí vamos a ver el número 3 de consolidar. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Pues vemos que Jesús no cometió ningún pecado, pero estaba ahí siendo crucificado como criminal. ¿Por qué? Porque estuvo ahí Él en nuestro lugar. Palabras hermosas dichas por Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros vamos a tener el privilegio de conocer a este hombre en el cielo. Sabemos que Él está ahí en este momento, está en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí tenemos una gran oportunidad para enfatizar que la fe y las obras son dos cosas diferentes. Vamos a ver los frutos de la fe en la siguiente lección. Una persona que tiene fe en su corazón va a querer producir frutos, va a hacer buenas obras. Si vemos buenas obras, podemos deducir que la persona cuenta con la fe en Jesús, pero son dos cosas diferentes y la salvación no es por las obras, es por la fe. El malhechor no tenía tiempo para arreglar su vida. No tenía tiempo para salir y pedir perdón a las personas que había herido, a las familias de las personas que había maltratado. No tenía tiempo para pagar sus deudas. No tenía tiempo para
demostrar su obediencia, para cambiar su forma de vivir, para dejar sus vicios. Él solamente tenía tiempo para mirar a Jesús y pedir misericordia, pedir ayuda. Y eso es la fe. Y él está en el cielo por la fe, no por sus obras. Si hubiera tenido la oportunidad de bajar de la cruz, bueno, podremos ver en él buenas obras hechas en gratitud, pero él no tenía esta oportunidad. Entonces ahí tenemos la oportunidad para enfatizar que la salvación es por la fe y no por las cosas que nosotros hacemos. Tenemos al final unas preguntas más. Son, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? ¿Qué es la fe? ¿Nos salva la fe? ¿Y cómo llega una persona a tener la fe? Y estas preguntas usted va a usar al cerrar su clase para profundizarse más en el tema. Sí, Verónica Ríos, adelante, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, profesor. Buenas noches. Tengo dos preguntas, dos grandes dudas para mí. Ujú. Eh, si bien sabemos de que la salvación es por gracia, que no hay obra que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Sin embargo, en el libro de Efesios encontramos un pasaje que dice al carcelero, le dice Pablo, ¿no? O bueno, el carcelero pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, entiendo de que la fe, porque también en Efesios encontramos de que para ser salvo hay que tener fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es algo personal, o individual más que todo, ¿no? Individual. Entonces, ahí no entiendo, ¿serás salvo tú y tu casa? ¿De qué manera agrupa a los de su casa con esa gracia para que ellos puedan obtener la salvación? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta con esta historia de la clase de hoy sobre la persona que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, que le dice, hoy mismo estarás en el cielo, en el paraíso, ¿no? Entonces, ¿será que al morir en automático se va, digamos, una persona o el alma al paraíso? Eh, Porque bueno, encontramos ahí la historia también que comentaba un compañero del Lázaro y el rico, ¿no? Que están los dos en lugares diferentes. Esa duda quisiera, por favor, si es que me pudiera aclarar. Claro que sí. Para su primera pregunta, lo que podremos hacer es ver qué dicen las otras partes de las escrituras. Y podremos ir a Marcos 16:16, que dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces ahí vemos que sí es, Jesús murió para todo el mundo y esta es la justificación universal. Pero esta justificación es nuestra por medio de la fe y yo no puedo transferir mi fe a otra persona. Ahí esta fue una invitación al carcelero para que toda su familia pusiera su fe en Jesús. Entonces, eso no es solo para usted, carcelero. Todos aquí pueden tener fe en Jesús como su Salvador. Todos aquí pueden recibir las bendiciones de Dios por medio de las aguas bautismales. Entonces, fue una invitación para todos ahí. No una posición doctrinal en que él pudiera transferir su fe a los otros miembros de su familia. Para su segunda pregunta, ¿me acuerda? La segunda pregunta fue, este, el malhechor en la cruz, en el cielo, sí, en el momento de la muerte. Y eso es algo que tal vez se requiera más estudio fuera de la clase,
pero en el momento de la muerte, el alma va al cielo o al infierno. Rechazamos cualquier enseñanza del purgatorio, del descanso de alma, que en el momento de morir, y esas muy buenas noticias para nosotros. En el momento de morir, el cuerpo sí va a quedar aquí en la tierra, pero el alma va al cielo o va al infierno. Y en el último día vamos a ser como reconectados, reunidos con el cuerpo y vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero con la parábola que usted mencionó, ahí, ya que es una parábola, el propósito no es enseñarnos acerca de los detallitos sobre el infierno y el cielo. Sí podemos aprender algunas cosas como es imposible pasar entre los dos lugares, pero ahí la importancia es el poder de la palabra de Dios, que ni siquiera si alguien se levanta de entre los muertos para hablar con los hermanos del hombre rico, si no es por medio de la palabra de Dios, ellos no van a tener fe. Entonces, el punto principal de la parábola ahí es diferente, no es necesariamente los detalles de las últimas cosas. En el momento de la muerte, el alma va al infierno o va al infierno. Pero con mucho gusto podemos ver esto más fuera de la clase también. Muy buenas preguntas, Verónica. Ya, gracias, profesor. Bueno, en la primera pregunta sí, me despejó muy bien la duda. Mire, algo tan básico, pero con una respuesta tan amplia, tan importante que sí, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? De que obviamente Jesucristo murió por todos, todos tenemos la oportunidad, ¿no? Entonces era eso, como usted lo dice, ¿no? Una invitación que no era solo para el carcelero, sino también para los de su casa, porque claro, uno lo primero que quiere es que los de su casa también conozcan de esa gracia, participen, ¿no? De recibir esa bendición de ser salvos, ¿no? Entonces, sí, sí, muy bueno, para que yo pueda aplicarlo también en este proyecto. Y bueno, la segunda pregunta sí no me quedó muy claro en el tema qué pasa, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Entiendo de que bueno, el que tiene que ir al cielo, pues directamente va a la gloria de Dios y el otro, pues no, ¿no? Pero sí, me falta más estudio en ese tema. Gracias, profesor. Perfecto, le voy a mandar un mensaje fuera de la clase para que continuemos la conversación y algunos versículos bíblicos para tratar de aclarar estas dudas. Y otra, Sí, por favor. perfecto, con todo gusto. También su primera pregunta me hace pensar en Hechos capítulo 2. Pedro está predicando un sermón y él está hablando sobre las promesas de Dios y el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y él dice, esto es para ustedes y para sus hijos y para todos que están lejos. Y es decir, pues hay que compartir este mensaje, entonces, que los papás compartan este mensaje con sus hijos porque es para ellos también y para los que están lejos. Pero sí, cada persona tiene que tener la fe. Muy bien, vamos a ver las preguntas que tenemos. Ya contestamos la primera pregunta. Estas son las preguntas que ustedes van a usar para cerrar su estudio sobre la fe. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Y la diferencia también podemos ver en Juan 3 16 a 18 versículos muy familiares para nosotros. Sí, Guillermo León, adelante. Su micrófono está Ya en queda silencio. planteada la segunda pregunta, o sea, que ¿quién es el que nos lleva a la fe? Se trata de eso, ya está preguntando eso, pastor. Sí, ya, de hecho, vamos a ver, sí. La segunda es, ¿qué es? ¿Qué es la fe? Y la fe es
la confianza solamente en Jesús para el perdón de los pecados, la paz espiritual, la vida eterna, que no estamos buscando en otros lugares, no estamos tocando otras puertas para la salvación. Eh, Estamos confiando en la salvación solamente por medio de Jesús y lo que Él ha hecho para nosotros. Y la tercera pregunta es, ¿nos salva la fe? Y bueno, ahí también puede ser un poquito difícil contestar esta pregunta, porque Jesús es la causa de nuestro perdón. Él ganó la perdón para nosotros. Él vivió en nuestro lugar. Él tomó la muerte que merecemos. La fe es, a veces usamos el término como la mano que recibe este regalo que Cristo ganó por nosotros, porque a veces hay unos que dicen que no, no somos salvos por la fe, porque somos salvos por Jesús. Bueno, somos salvos por Jesús. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y a veces nos toca ver, pues, qué dice la Biblia. Es por gracia que ustedes son salvos mediante la fe, para citar Efesios 2 8 y 9. Y la cuarta pregunta, eso es lo que Guillermo creo que usted iba a contestar. ¿Cómo llega una persona a tener la fe? ¿Quiere aportar Sí, claro que sí. adelante? Pues después de que sabemos, recibimos la salvación por gracia, gracia inmerecida, Dios tuvo esa misericordia de apiadarse del hombre caído por la gracia y obviamente la fe. Pero ¿qué nos lleva a la fe? Nos lleva a la fe el Espíritu Santo. Él es el que nos va a seguir el proceso, porque aquel que empezó la buena obra la terminará. Y es el Espíritu Santo el que sigue poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Y sabemos que Dios preparó la buena obra para que anduviésemos en ella. También se dice que la fe sin obras es muerta, pero las obras no se hacen para convencer a Dios, se hacen por gratitud, se hacen por amor, se hacen porque el Espíritu Santo nos lleva a ello. Eso es mi aporte, pastor. Muy bien, sí, es importante aquí mencionar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que alguien llegue a la fe. El Espíritu Santo obra la fe en nosotros. No es algo que podemos encontrar. Me acuerdo de una película hace años en inglés sobre un pueblito y no creo que fuera una película cristiana, pero había algo metido ahí por humor, que sí fue sana doctrina. Y había, creo que fue como una muchacha regresó al pueblo de su novio para conocer a su familia y a la abuela, muy evangélica, muy cristiana, preguntó a la chica, ¿has encontrado a Jesús? Y ella respondió, pues no sabía que fue perdido. Entonces, tiene un poco de sentido, ¿cierto? Que nosotros por nuestra parte no podemos encontrar a Jesús, ¿no? Es como Él es perdido y nos toca ir a buscarlo. Jesús nos buscó, Él nos encontró. El Espíritu Santo llega a nosotros por medio del Evangelio y hace y fortalece la fe en nuestros corazones. Sí, Luis, veo su mano, adelante. Yo tengo una pregunta, pastor, ahí sobre la fe, porque yo he dado clases sobre ya de esto por la fe, pero y como la fe, como la palabra dice que la fe viene por oír la palabra, entonces yo no sé si estoy equivocado porque yo he explicado a la gente es ejemplo, cuando nosotros escuchamos, cuando alguien nos habla de la palabra, entonces poco a poco van hablando de la palabra y el Espíritu Santo va poniendo más fe. No sé si estoy equivocado o no. Sí, porque puede ser débil, porque vemos ejemplos de personas pidiendo un aumento de fe en las escrituras. Puedo pensar en una oración donde dice, vamos a buscarlo aquí. Es como, sí creo, ayúdame en mi incredulidad.
Vamos a Marcos 9, perdón, vamos a Marcos 9, 34 creo, no, 24. Y este, vemos aquí hay un joven endemoniado y vamos a ir a versículo 23. El papá está pidiendo ayuda de Jesús y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esta es una buena oración para nosotros. Sí, creo, Jesús. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, pero ya que soy pecador, ayúdame con mis dudas, ayúdame con mi incredulidad. Y Dios nos da esta ayuda en la palabra de Dios. Entonces, si un amigo, si un pastor, si alguien está compartiendo la palabra con nosotros, podemos ir creciendo en la fe y que el Espíritu Santo eh, llene nuestros corazones con la fe en Jesús. Muy bien, vamos a volver a la presentación que tenía. No creo que vamos a tener tiempo hoy para dividirnos en grupos, pero está bien, está bien. Estamos un grupo chiquito y estamos compartiendo mucho, entonces no hay ningún problema. Voy a compartir, eh, vamos a compartir aquí. Ok. Excelentes preguntas. Ok. Vimos hoy la lección 3, la fe, que ustedes van a compartir usando estos recursos, los videos, las hojas del estudiante, que son opcionales, no es necesario usarlas, pero son una herramienta ahí a su disposición, y la guía del maestro para captar la atención que sabemos sobre el malhechor en la cruz. Para contar la historia, vamos a usar Lucas 23, los versículos ahí. Para considerar las preguntas normales, igual con el consolidar las preguntas que siempre aplicamos aquí para enseñar que la fe es simplemente mirar a Jesús y confiar en Él. Y aquí tenemos una nota de conclusión. Somos salvos por la gracia de Dios que se nos da por medio de la fe en Jesús. El resultado es que tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Y en la última lección, la lección 4, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre las obras y qué debemos hacer y cómo podemos hacer buenas obras. Aquí el enfoque está en la fe, que somos salvos por la confianza, la fe en Cristo Jesús, y que tenemos esta fe por la gracia de Dios, el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Otras preguntas, dudas antes de cerrar, viendo hacia el futuro. El jueves vamos a estudiar las obras, vamos a ver esta lección, este concepto, las obras, y la próxima semana es la última semana de clase que tenemos y vamos a hacer algunas cosas. Vamos a hablar sobre los próximos pasos. ¿Cuál es el siguiente nivel de estudios de Academia Cristo? Es un nivel que se llama nivel sembrador. Vamos a conversar acerca de los requisitos para poder avanzar. Uno de los requisitos es revisar la confesión de fe de Academia Cristo con un profesor. Quiero confirmar que todos ustedes tengan esta oportunidad. Otro requisito es simplemente terminar este nivel de estudios. Otro requisito es tener un deseo de estar compartiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar más de estos requisitos para que no haya dudas en cuanto a avanzando al siguiente nivel de estudios. Vamos a hablar sobre el curso que se llama Aprendan de mí. Lo ideal es que usted pueda continuar con su grupo
y tenemos un curso que es muy parecido en estilo con propósito para que no sea algo totalmente nuevo. Tiene videos, aplicamos las 4C, pero es para ver más temas de la Biblia. Y vamos a ver cómo encontrar este recurso, cómo descargarlo, cómo utilizarlo. Y vamos a volver a tocar este tema de un grupo sembrador. Estamos aquí en Academia Cristo para enseñar la palabra, pero es más, estamos aquí para formar un equipo más grande. Queremos que ustedes sean parte de este equipo compartiendo la palabra de Dios en su comunidad. Por ejemplo, aquí en México, un gran ejemplo es que hay una ciudad de muy mala fama, es una ciudad reconocida por el trato de humanos, y ahí tenemos un grupo sembrador fuerte de unas 60 personas y nos encantaría en Academia Cristo poder ir allá, pero no podríamos hacerlo como no conocidos en la comunidad. Pero tenemos un estudiante de Academia Cristo que vive ahí y empezó su grupo y ha continuado con su grupo hasta hoy en día, y queremos hacer lo mismo, ya sea en ciudades grandes, en partes rurales, en América Central, en Sudamérica, en los Estados Unidos. Entonces estamos aquí para formar un equipo más grande, para capacitar a ustedes a usar estos recursos para plantar grupos y vamos a hablar más de esto la próxima semana. Pero a corto plazo, la tarea para el jueves, voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp, y vamos a ver las obras, viendo la historia de la mujer atrapada en adulterio. ¿Otras preguntas, dudas antes de cerrar para esta noche? Sí, profesor. Sí, Víctor, adelante. El nivel sembrador, ¿cuántos cursos tiene? 10, si no me equivoco, hay 10 y estos cursos, de hecho, vamos a ver como la malla curricular, un bosquejo de los cursos la próxima semana, pero estos cursos tienen que ver más con el liderazgo de un grupo, cómo capacitar a otros para el ministerio, la adoración cristiana, la comunidad cristiana, cómo cultivar una comunidad cristiana entre de su grupo. Y hay unos temas que no tocamos en nivel discipulado. Por ejemplo, hay un curso sobre los salmos, hay un curso sobre los profetas, hay un curso sobre cómo escribir un sermón, un mensaje bíblico, cómo hacer visitas a las personas, visitas con el evangelio a los enfermos, a los no creyentes. Entonces, es un nivel de estudio más diseñado para líderes como ustedes. Gracias, profesor. De nada, pero sí, voy a preparar algo para que veamos como un bosquejo de todos estos cursos. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación. Me acuerda, si hablamos de algún tema esta noche y si quedan algunas dudas, los últimos tiempos que pasan al momento de la muerte, mándenme un mensaje y vamos a continuar la conversación. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor Dios, hay tanto ante nosotros porque queremos agradecerte el perdón de los pecados que tenemos, la paz para contigo, la vida eterna, el futuro en el paraíso. Y te damos gracias que tenemos estas cosas por tu gracia mediante la fe. Gracias por haber puesto la fe en nuestros corazones y ayúdanos con nuestras dudas por medio de tu evangelio. Sí creemos, ayúdanos en nuestra incredulidad. Perdónanos por nuestra incredulidad. Ya que el día está por terminar, encomendamos la noche a ti. Protege a cada uno de mis compañeros aquí y sus seres queridos, y que estés presente en sus hogares, en sus comunidades. Danos la oportunidad para amanecer mañana listos para servirte y para seguir creciendo en la fe.
Todo eso pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor crucificado pero resucitado. Amén. Amén. Muy buenas noches, Amén. Que le compañero. Buenas bendiga. noches, Buenas pastor. noches. Gracias, muy Amén. buenas Feliz noche. noches. Sí, que todos descansen muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta Dios le mañana. bendiga. Bendiciones. Gracias y cuídense mucho. les bendiga. Feliz noche a todos. Feliz noche, Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte a todos. Pastor Matt. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí. Me sirvió mucho la vez pasada que estuvimos utilizando el mecanismo de la llave. Me sirvió mucho. Te Excelente. No, agradezco mucho. no, y por eso estoy. En cualquier momento, mi hermano, llámame Claro. con toda confianza. Bueno, Dios lo bendiga, Pastor Matt. Igualmente, muchas bendiciones a Feliz noche. todos. Gracias. Lo mismo.